Bienvenidos a este webinar sobre una mirada docente hacia la igualdad en la educación. Particularmente nos centraremos en esta ODS relacionada con la igualdad de género. Vamos a abordar algunas cuestiones generales respecto a esta idea de la igualdad. Primero, el tratar de comprender la importancia que tiene la igualdad de género en la nueva escuela mexicana y ver qué acciones concretas podríamos desarrollar en el aula. Creo que es fundamental que nos quitemos de esta perspectiva, todas estas confusiones que hay alrededor de si tenemos perspectiva, ideología, identidad de género. Vaya, al final del día lo que estamos buscando es el tratar de equiparar algunas cuestiones asociadas a mantener equidad, mantener igualdad. Ahorita vamos a ver con detalle a qué nos referimos con eso, pero el hecho de eliminar estos estereotipos que durante mucho tiempo han persistido en nuestra educación y en general en nuestra sociedad. Entonces, me parece fundamental que se aborde desde nuestros primeros años de formación, desde los primeros años de formación de los alumnos, esta noción de igualdad de género, ¿no? Como un elemento sustantivo para conformar una nueva perspectiva de la escuela mexicana. Entonces, ¿qué se impulsa desde la nueva escuela mexicana? Bueno, hablamos de una educación inclusiva, humanista y que esté centrada en el respeto a los derechos humanos. Me parece fundamental tener claro a qué nos referimos con esta cuestión humanista, ¿no? El saber que enfrente de nosotros tenemos otro ser humano y que ese ser humano merece un respeto, ¿no? Merece ser considerado como alguien a quien yo debo tratar de una forma en la que lo considere como un igual, alguien que puede tener diferencias, ¿sí? Somos seres diferentes, tenemos características específicas muy particulares que nos van a definir, que nos van a identificar, pero al final del día yo lo que esperaría del otro es que me trate igual como yo lo podría tratar, en un sentido de confianza, en sentido de apoyo, en sentido de que somos, vaya, parte de un ambiente en el que estamos promoviendo un ambiente seguro, un ambiente libre de discriminación y que todos tengan la misma oportunidad de desarrollarse. Si yo soy un niño, si soy una niña, tengo una misma oportunidad de desarrollarme y no espero que dependa de mis características, sexuales o de género. ¿Sí? Entonces, vaya, me parece que es sustancial que desde esta perspectiva se identifique que la escuela mexicana ahora ponga un énfasis específico alrededor de tratar de equilibrar este tipo de cuestiones y se vaya eliminando gradualmente esta noción de los estereotipos de género, ¿no? No significa que no haya características específicas de niños, niñas, hombres y mujeres y demás, pero eso no significa que tenga que haber un trato diferenciado en marcar una desventaja para un grupo u otro en función de ese trato diferenciado. Vamos a ser diferentes, pero eso no significa que yo tenga que tener una desventaja en función de ese trato diferente. Entonces, si pensamos si es importante, pues por supuesto que sí. La escuela es el primer espacio donde niñas y niños van a aprender a convivir, ¿sí? Decía una investigadora que aprecio mucho, la doctora Araceli Otero, que a la- los niños van a la escuela, ¿no? A desestructurar su ego, ¿no? A darse cuenta que hay otros niños que son también igualmente relevantes que ellos, ¿no? Que si bien en tu casa tú eres la luz de los ojos, el ser más especial en el universo, te vas a dar cuenta que en la escuela hay otros seres especiales, ¿no? Que hay otros seres que son también tan importantes como tú. Y esto también va muy de la mano con algunas nociones de la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si fomentamos el respeto entre niños y niñas, la empatía, el entender qué es lo que le pasa a uno u otro, y vamos eliminando los estereotipos, pues vamos a tener sociedades de convivencia más justas, más equilibradas, más respetuosas, por supuesto, en las que vaya, va a resultar relevante que en un determinado momento yo entienda qué papel tienen los niños y las niñas dentro de una comunidad en específico. Entonces, la comunidad escolar, sin duda, puede ayudar por un lado a perpetuar el estereotipo. Es decir, seguir señalando esta diferencia entre niños y niñas, no en términos, insisto, de diferencias físicas que podrían ser evidentes o no, o en términos de diferencias en pensamiento, sino en las desventajas que representa el asumir que uno u otro tiene ciertas características.
hemos escuchado estos discursos de le pegas como niña o juegas como niña o corres como niña, por ejemplo, que van incrementando esa sensación de que hay un estereotipo, de que hay una perspectiva en la que yo como niño o como niña estoy en ventaja o en desventaja. Bien, entonces, para reforzar la importancia de abordar esta noción de la igualdad de género, vamos a compartir algunos datos para que tengan presente alguna de estas diferencias que se siguen perpetuando. El 35% de las mujeres entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia por parte de su pareja u otros, ¿sí? ¿Por qué hablamos de este dato como una cuestión relevante? Porque desafortunadamente la violencia es un fenómeno que se sigue manifestando y se sigue sosteniendo a través del tiempo. Si bien han cambiado las perspectivas, se han desarrollado campañas, ha habido elementos en los cuales se ha buscado desde iniciativa privada y la iniciativa pública disminuir esta violencia, parece ser que es un mal persistente. ¿Por qué? Porque se sustenta o se va anclando en los estereotipos, en las actitudes, en la noción de los roles. Si yo asumo, por ejemplo, que una mujer se tiene que quedar en casa y entonces va a trabajar y en función de eso yo considero que puedo ejercer violencia o puedo ser agresivo porque no está cumpliendo con mis expectativas, pues eso está enmarcado justamente en este mantenimiento de los estereotipos. Otro aspecto relevante es que las mujeres ganan un 23% menos que los hombres en el mercado laboral mundial, ¿sí? ¿Qué pasa con el acceso a los puestos directivos, por ejemplo? Y el acceso en general a distintas labores, a distintas actividades, ¿no? Hicimos un estudio por ahí del 2012 para identificar, ¿no?, qué pasaba con las mujeres en puestos de poder, si tenían acceso a ciertos niveles jerárquicos, si llegaban al tope del desarrollo en términos de ocupar un puesto directivo. Parte de lo que encontrábamos es que si bien se reconocía la intromisión de las mujeres, o perdón, la inserción de las mujeres en un ambiente de desarrollo de liderazgo, este era de un pequeño porcentaje, no supera más allá del 8%, ¿sí? En algunos sectores. Entonces, vaya, no es que simplemente por el hecho de ser mujer deba colocarla en un puesto directivo. El punto es cómo voy asumiendo que un puesto directivo está construido en función de características más masculinas o femeninas. Otro elemento es si las niñas indígenas enfrentan mayor riesgo de deserción. Si bien tenemos identificado que para niños indígenas y niñas indígenas representa una problemática el mantenerse dentro de la escuela, el hecho de ser niña lleva a que se asuma que tienes que cumplir más con un rol en específico. Tú eres quien debe cumplir con hacer de comer, tú debes atender en la casa, cumplir con las labores del hogar y por eso disminuye mi posibilidad de participación en un ambiente fuera de lo que significa estar en mi casa. Y hay un reparto desigual del trabajo doméstico. Las mujeres tienden a realizarlo 3 veces más. Ahí es donde se habla de esta doble o triple jornada laboral. ¿Por qué? Porque si bien ahora ya hay una mayor participación de hombres y mujeres en ambientes laborales públicos, es decir, ambos salimos a trabajar, cuando se regresa a casa, se asume que las tareas o labores domésticas son más asociadas o están más vinculadas con el hecho de ser mujer. Entonces, a quien le toca limpiar, pues se asume que le toca limpiar a la mujer dentro del estereotipo. ¿A quién le toca cuidar a los hijos? Pues a la mujer. ¿Quién está más vinculada con el cuidado de los hijos? La mujer. Piensen, por ejemplo, en una cuestión un tanto estereotípica. No es una confrontación con los referentes de carácter pedagógico, sino con la asociación de ciertos trabajos con actividades de carácter estereotípico. ¿Por qué hay predominantemente maestras en preescolar? ¿Cómo es que concebiríamos el hecho de tener un maestro en preescolar, por ejemplo? Vaya, son cuestiones que no se resuelven en una discusión, en un webinar, en una plática y demás, pero al final del día representan una estructuración o representan una invitación a tratar de entender por qué se conforman de determinada forma los distintos ambientes laborales, ¿sí? Y en general en distintos espacios, ¿no? Antes se tenía en medicina, teníamos más hombres estudiando medicina y ahora tenemos muchas más mujeres estudiando medicina. Bueno, ¿a qué se debe? ¿Cuál es el vínculo que se tiene a partir de esta noción de los estereotipos y la perspectiva de género? Entonces,
¿Qué objetivos clave tiene eh, esta perspectiva, esta idea de la igualdad de género en la nueva escuela mexicana? Pues que se integre esta perspectiva en el aula, que se viva en el día a día, que no sea simplemente una cuestión etérea, ¿no? Lo que muchas veces pasa, se discute, se habla, se trabaja en el escritorio, pero no se vive en el día a día. ¿Cómo puedo hacer para compartir esta perspectiva directamente con los alumnos, con los docentes? Otra cuestión importante es la capacitación, ¿no? Yo como docente, ¿qué hago para capacitarme en esta perspectiva? Tengo conocimiento de lo que representa la perspectiva de género. Es más, en un primer momento me cuestiono yo sobre la noción que tengo sobre ser hombre o ser mujer, ¿sí? ¿Cómo reacciono ante un niño, ante una niña? Si veo a un niño, asumo que es fuerte, formal, vaya, va a tender a jugar más deportes. Si veo a una niña es más tierna, delicada, hay que cuidarla y demás. Entonces, el primero cuestionarnos esa perspectiva no significa que yo tengo que abandonar, ¿no? De entrada así directamente y decir, no, es que, ¿cómo es posible que pienses? No, no. La idea es que se invite a la reflexión y se invite a la flexibilización de pensamiento para entender en dónde estamos anclando nuestra noción de cómo son los niños y cómo son las niñas en el aula, ¿no? Y cómo interactúo incluso con los compañeros docentes. Otra es la fomentar la participación equitativa, que tanto los niños y las niñas participan en las diversas actividades que hay en el aula. Y ahorita cada uno de estos los vamos a abordar en los distintos niveles escolares, pero es importante entender de qué forma estoy estructurando esta participación equitativa. O sea, si en algún momento digo, a ver, los niños y las niñas tienen igual oportunidad de participar en los mismos ambientes, en la toma de decisiones, en distintos equipos, en ser líderes o ser representantes escolares y demás. Otro es la prevención de la violencia de género. Este objetivo está muy sustentado en que durante mucho tiempo, incluso si han tenido oportunidad de ver, por ejemplo, el violentómetro, ¿no? Durante mucho tiempo se toleraba esta violencia, se asumía como una cuestión de interacción en la que de pronto si yo te pellizco, te estoy molestando, vaya, interactúo de una forma en la que estoy siendo, ¿no? agresivo hasta escalar a la violencia, pues se asumía en algunos contextos como una cuestión normal, ¿no? Decía, bueno, pues es que así se llevan, ¿no? Percibía esa interacción, ese trato como algo normativo. Piensen, por ejemplo, lo que sucede en el receso, ¿no? No significa que ahora vamos a limitar que los niños tengan interacciones y que ahora los vamos a meter en una esfera de cristal o en algo que bloquee su interacción, pero sí cómo vamos permeando y cómo vamos tolerando, por ejemplo, que haya una conducta agresiva, ¿no? Y entonces se tratan y ahí le va el golpe a uno, ahí le va el golpe al otro, y entonces eso va escalando hasta que se convierte, por ejemplo, en bullying, y como no lo alcanzo a percibir, como lo voy normalizando, digo, "Bla, bla, así se llevan". Máxime de pronto también en esta estructura cuando lo asumimos en la interacción, ¿no? Por ejemplo, entre niños y niñas que llevan a violencia en el noviazgo, violencia en las relaciones afectivas, que por supuesto merman la salud emocional y la salud física de los adolescentes, por ejemplo, ¿no? Ya a nivel secundario. Hablar del empoderamiento femenino también implica que yo tenga referentes en los cuales las niñas y los niños puedan ver en una mujer alguien en quien potencialmente se pueden convertir. ¿A qué me refiero con esto? En que tengan figuras, por ejemplo, hace poco falleció la doctora Julieta Fierro, y que tengan una figura así de representativa y que puedan decir, yo cuando sea grande quiero ser como tal, ¿no? Y que pueda tener una representación femenina para que yo diga, soy capaz o puedo lograr eso que ella logró, ¿sí? Sabemos que si bien tenemos muchas figuras históricas, muchas figuras representativas y en la historia de México, la historia a nivel universal, pues se nos ha hablado en la mayor parte de las ocasiones de héroes, de personajes, de hombres y demás que han eh, representado los anhelos de la patria y demás, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿qué tanto tenemos una representación femenina dentro de eso? No se trata simplemente ahora de decir, vamos a
desempolvar y buscar y a ver cómo podemos hablar de mujeres por hablar por mujeres, sino para que representen una figura que en algún momento lleve a que yo pueda señalar claro, yo puedo ser como ella, ¿sí? Yo quiero ser como ella. Que no había mujeres en la astronomía, pues ahora va a haber una mujer en la astronomía. Que no había una mujer que hubiera ido al espacio mexicana, ahora ya tenemos un referente de una mujer que fue al espacio y que era mexicana, o que es mexicana, perdón. Entonces, ese empoderamiento femenino está anclado, por supuesto, con el último referente clave de esta ODS de igualdad de género, que es la eliminación de estereotipos. ¿Qué asumo cuando yo veo a una niña? ¿Qué asumo cuando veo a un niño? ¿Qué asumo cuando me voy convirtiendo en adolescente? ¿Qué asumo cuando ya soy hombre, cuando soy mujer? ¿Qué papel jugamos dentro de la sociedad? ¿Qué estoy esperando de esa persona? ¿Qué estoy esperando de uno u otro en función de ser hombre o de ser mujer? Las niñas, eh, son más afectivas, las niñas hablan más, los niños son más hábiles en matemáticas o no. Al respecto hemos hecho algunas investigaciones y, por ejemplo, en términos de matemáticas, los niños tienden a sobreestimar su capacidad y las niñas tienden a subestimarla, cuando ambos obtienen más o menos los mismos resultados. Es decir, no hay mucha diferencia en términos de las calificaciones que obtienen niños y niñas en matemáticas, pero si le preguntas a un niño si sabe matemáticas, tiende a decir, no, no sé, pero sí sé un poco más que la niña. Entonces, estos elementos, pues vaya, por supuesto que impactan o van dinamizando la manera en la cual interactuamos en el aula y nuestro papel desde la perspectiva docente, pues implica el ser estos guías, tiendo a decir mucho, no se trata de ser nada más un facilitador, a lo mejor hay que ser un complicador en ocasiones y por complicador no me refiero a que dificultes el proceso de aprendizaje, sino que tengas en cuenta que en ocasiones hay que hacer difícil una parte y luego hacerla fácil e ir identificando en qué momento, pues vaya a generar un conflicto al niño. No todo tiene que ir en la misma línea de, bueno, y ahora te voy a armar este y esta pieza, sino que aquí falta esta pieza. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo lo vas a entender? ¿Cómo lo vas a reflexionar? ¿Y cómo vas a poder llegar a manifestar una comprensión apropiada de lo que representa esta igualdad de género? Entonces, ¿qué podemos hacer en los distintos niveles escolares? Luego vamos a irlo viendo con detenimiento. Aquí les invito a que si tienen alguna inquietud Yo o alguna tengo una, cuestión, yo perdón, no tengo una inquietud. Yo quiero comentar algo. sí, Hablabas, o sea, me parece que la diapositiva previa es muy enriquecedora porque habla el marco general de lo que es el ODS, ¿no? así es, Y esta cuestión que a mí me gustó, como lo planteaste, es lo de la violencia. Eh, y hay algo que fue muy, muy criticado en las redes hace poco. Bueno, no hace poco, hace como pues, previo, prácticamente como por mayo, previo al cierre del ciclo escolar. Y en Yucatán sacaron un calendario que era el violentómetro, que de ahí claro, ahorita me acordé, porque lo dijiste. Y fue muy criticado porque para los papás o las generaciones que somos X, por ejemplo, decíamos, ujú, oye, ¿cómo es posible que hoy existe un violentómetro? O sea, ¿cómo está? O sea, yo me acuerdo que las redes decían, es que es absurdo que hoy se permita la violencia y cómo lo ponen tan gráfico en un colegio. Y lo que tú acabas de plantear es decir, a ver, es que siempre ha pasado, es que siempre ha existido y hoy es mejor no tapar el sol con un dedo, sino hablar de la causa porque este es el efecto, ¿no? Entonces, que nosotros entendamos que este ODS, dentro de los 6 marcos que marca como objetivos o más como objetivos particulares, es justo erradicar que se dé esa violencia, pero ¿cómo se va a erradicar si tú no conoces de antemano la causa que la está generando? Y muchas veces podría ser de una forma anticipada el decir, ¿cómo estás poniendo tan gráfico que una persona es violentada sexualmente? A ver, es que hoy hay mucha ignorancia.
y a veces un gráfico habla más que 1000 palabras, ¿no? Entonces yo solo quería hacer esta aportación porque que no nos asuste si hoy se habla de eso, porque tal vez en mi generación, que yo nací en el 75, estaba prohibido hablar de esos temas. Era un tabú, como era un tabú hablar de sexualidad, como era un tabú de decir, híjole, a mi hija la cosa, no, a mi hija la molestan en la escuela. Es más, si te molestaban, hasta decían, qué padre que estás molestando, mi hijita, tú eres el fregón de la escuela, ¿no? Por no decir una palabra más antisonante. Pero hoy creo que el crear la conciencia a través de estos gráficos, no sé tú qué es lo que pienses, yo es algo que dejo aquí antes de pasar a estos niveles de educación básica, pues que se ayudan, ¿no? Que se ayudan a generar conciencia. Sí, totalmente. María, sí hay una cuestión, gracias por lo que señalas, porque efectivamente parte de lo que hemos identificado es que al menos cuando las niñas, por ejemplo, los niños empiezan a consultar, empiezan a darse cuenta que algunas cosas que normalizaban o que decían, ah, pues esa es parte del trato que tenemos, vaya, van escalando. Y el hecho de asumirse dentro de un determinado nivel en el violentómetro, a nadie le gusta, ¿no? Es como una identificación o una categorización. Ahora, por supuesto que esto siempre debe ir acompañado de una apreciación muy integral en la que no solamente se, "Ay, miren, aquí está un violentómetro y ustedes cualifíquense, ¿no? Vaya, eso no tiene ningún sentido. Como bien señalas, es importante que exista una representación y hay un acompañamiento, porque si no hay ese acompañamiento, pues de pronto lo que empieza a suceder es que no hay una adecuada integración de la información para que yo sepa cómo abordar la igualdad. Lo vemos, hicimos una investigación en el Metro de la Ciudad de México Muy para claro, muchas identificar gracias. ¿sí? Para identificar qué impacto tiene esto, ¿no? Por ejemplo, o sea, qué impacto tiene esta separación de los vagones. En el metro de la Ciudad de México, por ejemplo, está un vagón destinado para las mujeres y los vagones destinados, bueno, un par de vagones destinados para mujeres y los demás vagones destinados de forma mixta. Y entonces una de las cuestiones ahí es, bueno, una cosa es que se separen y otra cosa es comunicar por qué, qué es lo que estamos buscando, cómo se está dando esto, si hay folletos, si hay mensajes, si hay algo. El problema con eso es que no hay información aledaña. Y dentro de las escuelas eso es lo que requerimos. O sea, vaya, al final es un espacio público, ¿no? El metro de convivencia, de transporte y demás. Pero lo que yo sí le puedo pedir a una escuela es que, por ejemplo, tiene un violentómetro, tiene algunas imágenes sobre equidad o sobre igualdad de género y demás. Pues bueno, que se expliquen, que se socialicen, que se compartan, que se abran debates, y ahorita lo vamos a ver, por ejemplo, en el aula. Ya no, oigan, ¿qué piensan? Recuerdo que en alguna ocasión lo hacíamos en un curso que dimos en el ejército. Les preguntábamos, oigan, ¿qué les hace ser hombres y qué los hace ser mujer y qué las hace ser mujeres? ¿No? Las respuestas, vaya, muy amplias, pero llevó desde esa pregunta a significarse y a tratar de entender, bueno, ¿qué pasa conmigo que me lleva a identificarme como un hombre? ¿Qué pasa si yo no tuviera esas características? ¿Seguiría siendo hombre? Por ejemplo, si no tuviera las características físicas, no tuviera barba y todo, ¿seguiría siendo hombre o va cambiando mi representación? Entonces, el enseñarlo desde los niveles básicos, por ejemplo, desde preescolar, me parece fundamental porque ya los niños van llegando con otro tipo de dinámica a los siguientes niveles educativos e incluso la interacción social ya no se valida tan fácilmente que de pronto me digan a mí, te toca, por ser niña, te toca ir a lavar los trastes. Espérame, ¿por qué? ¿No? O sea, no porque no pueda lavar los trastes. Y esa es la parte de la que tiene que ser acompañada, tiene que ser entendida y tiene que ser mejor abordada. Niños y niñas pueden lavar los trastes, no pasa absolutamente nada, cualquiera de los dos, porque si no lleva a un rechazo. ¿No? Ah, como a mí me enseñaron en algún lado que ya no tengo que lavar los trastes porque eso me cosifica, me lleva a demeritarme y demás, ahora yo no voy a lavar ningún tipo de traste. Tampoco se trata de eso. Entonces, la dinámica dentro de eso es poder ir incorporando a través de toda la trayectoria educativa algunos elementos que me lleven a cuestionar y ampliar la noción de la igualdad en el ambiente escolar. Entonces, en primera instancia, tenemos esta, bueno, tenemos en preescolar, cómo podemos llevar a cabo en el aula esta distinción en cuanto a
la manifestación de la igualdad. El clásico, ¿no? El que los juguetes no necesariamente tengan estereotipos. El que si un niño o una niña desea jugar con muñeca, con pelota y demás, sea un espacio para que puedan identificar las variedades de uso que tiene una pelota o una muñeca o un muñeco o un carrito, ¿sí? ¿Por qué? Porque una niña bien puede agarrar un carrito y empujarlo y irlo arrastrando por una carreterita. Ya quisiéramos que ahora los niños tuvieran ese tipo de interacción, ¿no? Que no nada más estuviera en la tablet, que nada más estuviera en el celular, sino que puedan jugar sin asumir un estereotipo respecto a la muñeca. Si el niño agarra la muñeca y se pone a jugar con ella, antes de decir, deja esa muñeca, ¿no? Como si tú eres niño, es, ¿qué estás jugando con la muñeca? ¿Qué hace la muñeca? Que te cuestiones y que lo cuestiones y que lo lleve a lo mejor el niño dice, ah, pues es que es la novia de tal y o es o va a ir a trabajar porque eso es lo que veo con mi mamá y demás. No tiene el estereotipo, ¿sí? Si le vamos formando el estereotipo por asumir que hay juguetes azules casi casi para niños y rosas para las niñas, pues de pronto vamos a entrar en ese perpetuar el estereotipo. Entonces, en la medida en que los juguetes no necesariamente tengan un estereotipo, eh, van a ayudar a que se resignifique y se reestructure esta forma en la que yo estoy allá dándole un sentido al juego, ¿sí? ¿Por qué? Porque acuérdense que el niño explora en esta etapa, va construyendo significados y va entendiendo que puede jugar con todo. ¿Por qué? Porque ahorita que lo decía muy María, por ejemplo, nuestras generaciones, ¿qué es lo que pasaba con los niños? Nos soltaban una pelota en educación física y ahí corriendo atrás de la pelota, ¿no? Y entonces ahí íbamos todos ahí atrás de la pelota y los niños jugaban fútbol y las niñas se ponían a saltar la cuerda y o se ponían a platicar en lo que estaba la clase de educación física, ¿sí? ¿Por qué? Había esa representación. De vez en cuando teníamos a una niña que se incorporaba, pero era así como la veíamos diferente. ¿Qué pasa con ese juego, con ese juguete sin estereotipos? Pues invita a que yo también me dé cuenta que puedo participar en actividades que antes consideraba de niñas o de niños. Otra tiene que ver con los cuentos y las canciones con roles diversos, que no asuma yo que al momento de contar un cuento es la historia de un niño. ¿Quién es el niño travieso por excelencia? Pepito. Y entonces todos los cuentos van alrededor de y Pepito era ahí, Pepito era el travieso, y Pepito era el que decía esto, y Pepito, momento, no había una niña traviesa por ahí, una Pepita a lo mejor, ¿no? Eh, el poder, no porque ahora diga, bueno, a todos los Pepitos ahora les corresponde a Pepita y así voy a buscar al par, ¿no? No somos Disney, ¿no? Para empezar a ampliar esta perspectiva simplemente de cambiar, ¿no? O tener un rol dinámico en función de poner otro elemento, ¿no? De ahora de un sexo diferente. No, la cuestión aquí es, a ver, ¿cómo me puedo imaginar un cuento contado de diferente perspectiva en el que niños y niñas asuman roles diversos o que los principales personajes tengan un rol diferente? Si estoy contando el cuento del elefante, ¿qué pasa si en lugar de que sea el elefante y que es sabio, con pasos grandes y muy marcados, ahora es la elefanta, ¿no? Por decir algo. No, insisto, no tiene que ver con que, era elefante y ahora le pongo elefanta, ¿no? Sino con que yo al menos desde aquello que esté contando, pueda pensar si lo contaría de la misma forma, si le cambio el rol, si cambio la perspectiva, si cambio la forma en la cual se está desenvolviendo ese personaje dentro de mi cuento, dentro de la misma canción. También el abordar conductas igualitarias, es decir, el que no nada más porque la niña lo hizo bien y, ay, qué bonita niña, qué linda, qué tierna, qué cariñosa, qué amable, y entonces empiezo a asumir ciertas características que van muy de la mano con el estereotipo sobre las niñas, ¿no? Y entonces, ¿qué tanto utilizo esos mismos elementos cuando me refiero a un niño? ¿Sí? ¿Qué tanto en verdad estoy modelando conductas en las cuales yo asumo que una niña también puede brincar, se puede caer, se raspa, se levanta, se sacude y no pasa absolutamente nada? O es, se cayó la niña, voy inmediatamente y pobrecita, hay que cuidarla y demás porque es tierna, frágil y demás, ¿no? Y demás atribuciones. Entonces, necesito ir modelando conductas igualitarias que me lleven a una participación equitativa en las actividades cotidianas. Desde ahí,
yo tengo un pequeño de 7 años, ¿no? Y que de pronto cuando hay que estructurar o cuando hay que desarrollar alguna actividad, entonces hay que buscar el que participen en actividades diversas, ¿no? En este caso en preescolar. ¿Qué pasa cuando les pedimos que acomoden ropa, que barran, que hagan algo relacionado con una actividad en casa? Bueno, pues los niños empiezan como a cuestionarse, dicen sí, no, qué tanto participo, qué tanto no participo, pero es en esta etapa en donde empezamos a moldear este tipo de cuestiones, en donde se pueden dar cuenta de que hacen actividades en casa o hacen actividades en la escuela, en donde niños y niñas pueden hacerlo. Y ahí les podemos cuestionar, oye, ¿esto que hiciste también lo podría hacer una niña? ¿No? Sí, ¿no? Y ellos mismos responden de forma natural o incluso lo confrontan y dicen, no, ¿no? O esto le decimos a una niña, esto que tú hiciste también lo puede hacer un niño. Y entonces, al menos que desde estas primeras etapas ellos sean capaces de decir, ¿por qué me preguntó eso? ¿No? No con el fin de moldearles, sino con el fin de ahora decirles que ahora tienes que hacer las actividades de los niños y tú tienes que hacer las actividades de las niñas, sino simplemente para que ellos vayan descubriendo, identificando cuál es su papel dentro de un ambiente, dentro de una comunidad, el hecho de formar parte de una comunidad escolar, el hecho de formar parte de una familia, pues lleva a que yo decida, lleva a que yo me sienta más partícipe de las actividades que se desarrollan ahí. No porque ellos sean niños, sean niña, por ejemplo, lo que hacemos habitualmente con el ámbito de estudio. No, no, déjalo que estudie, déjala que estudie porque es sumamente relevante. Pues que estudie y que ayude con las labores, porque dentro de esas actividades cotidianas van a empezar a significarse en función de soy niño, soy niña y podemos hacer las actividades de uno y de otro que estaban asociadas estereotípicamente. ¿Sí? Bien. ¿Qué podemos hacer en primaria, por ejemplo? ¿No? ¿Qué elementos podríamos ya llevar dentro de este desarrollo que por supuesto implica un procesamiento cognitivo diferente, un procesamiento afectivo distinto también y que conductualmente invita a hacer o a desarrollar otro tipo de actividades? Como les decía hace un momento, yo tiendo a preguntar en muchas ocasiones, e incluso por ahí lo comentaba en un artículo, que publicaba justamente aquí en XM, una de las cuestiones es preguntarles, oigan, ¿quién de ustedes cree que puede llegar a ser un premio Nobel? ¿No? Oigan, docentes, ¿quién cree que va a tener un alumno que puede llegar a ser un premio Nobel? ¿No? O los papás, ¿no? Ya no a lo mejor un premio Nobel, y no por bajarme o bajar el nivel ni nada por el estilo, sino a quienes tenemos como modelos de hombres y mujeres en distintos ámbitos, en lo productivo, en el servicio, en el comercio, en la política. Por ejemplo, el hecho de tener, ¿no? Ahora una figura representacional como una presidenta de la República, ¿no? Ya da una imagen, da una perspectiva, da un alcance. No es de mi interés, ¿no? El abordaje político, no, no sería eso el ámbito de discusión, sino el tener una figura en la que yo puedo decir, yo puedo llegar a ser presidenta. Es una cuestión que como nunca antes se había suscitado, al menos en el imaginario social, ¿no? Que las niñas puedan decir, ah, yo también puedo ser presidenta, ¿no? Y que hasta antes de esto, pues, la gente decía, bueno, pues a ver si ahora sí tenemos una mujer presidenta. No, ya es una realidad. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos modelos de hombres y mujeres en distintos ámbitos, perdón? Pues ya nos va dando la posibilidad de entender que ambos podríamos estar no nada más siendo presidente o presidenta, también en los distintos trabajos, las distintas actividades. Oye, yo me puedo dedicar a la construcción, yo puedo ser albañil, siendo hombre o siendo mujer. Por supuesto que sí, ¿no? Oye, que implica que, bueno, pues a lo mejor tengo que hacer un doble esfuerzo, ¿no? Decía Charlotte Wheaton, en algún momento una escritora estadounidense, decía, las mujeres para llegar a lograr lo mismo que los hombres tienen que hacer el doble de trabajo. Ella decía, por supuesto, desde su perspectiva, y desafortunadamente eso no es muy difícil, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene esto? Que de pronto al momento de cuestionar qué es lo que tenemos que hacer como hombres y como mujeres, pues nos lleva a, bueno, ¿qué implica cargar un bote? Pues a lo mejor me va a llevar mucho tiempo, me va a llevar el doble de cómo lo carga un hombre, pero lo puedo cargar también. Oye, a mí como hombre me va a costar más trabajo ser más afectivo, por ejemplo, con mis hijos y demás, porque a mí no me enseñaron de esa forma.
pues te vas a tener que esforzar al doble, ¿no? Y vas a tener que sacar una sonrisa y un abrazo de alguna parte de tu ser, pero bien puedes hacerlo. Entonces, ¿de dónde viene esta perspectiva? De identificar que hay distintos modelos que pueden desarrollarse en diversos ámbitos. Otra cuestión importante es analizar imágenes e historias que permitan debatir sobre estereotipos. Recuerdo que en alguna ocasión estábamos haciendo revisión de unos libros de texto y venía una imagen en la que se identificaba un estereotipo. Básicamente era que los niños el niño y el papá, perdón, estaba jugando con los niños y la mamá estaba al fondo lavando los trastes. Vaya, no hay problema con que esté lavando los trastes en sí, sino con el hecho de que esa imagen va perpetuando el estereotipo. Cuando yo diseñé la imagen, pude haber pensado en colocar a un hombre lavando los trastes mientras la mamá jugaba con los hijos, ahí en algún juego de mesa, por ejemplo. Esa es la parte que habría que cuestionar. Y entonces preguntarnos, ¿así es? ¿Cómo lo vives en tu casa? ¿Tu papá sale a trabajar o tu mamá sale a trabajar o ambos salen a trabajar? ¿Qué pasa si tu papá se queda en casa? ¿Qué- Porque invita al cuestionamiento sobre las diversas actividades que podemos desarrollar unos u otros. Otra cuestión tiene que ver con la creación de normas de convivencia igualitaria, ¿sí? O sea, tanto niñas como niños tienen que regirse bajo un determinado principio de convivencia respetuosa. Entonces, no puedo, y parecería obvio que no, ¿dónde van a marcar convivencia diferenciada? Pero lo que estoy tratando de buscar dentro de esto es que haya respeto por las dinámicas, por los ambientes, por las formas incluso de vestirse. Sé que en la educación básica, por ejemplo, pues vaya, los niños asisten con uniforme, tienen ciertos modos de interactuar, vaya, ya hay un cierto perfilamiento que evita que, por ejemplo, cosas que se den en el trabajo se reproduzcan en el ambiente escolar. Si en el trabajo va alguien con cierta ropa, con algo diferente, que lo asocie yo con, es que, mira, ¿cómo es posible que traiga esta ropa? ¿No? O sea, ¿por qué viene así? ¿No? Pues bueno, en el ámbito escolar, pues de pronto tenemos esa representación, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos conviviendo y entonces asumimos que, a ver, las niñas, ¿qué es lo que empiezan a hacer ya en un determinado nivel educativo? Por ejemplo, ya empieza primaria alta y hacia la secundaria, empiezan a levantar la falda, ¿no? Y entonces dicen, empiezo a levantar la falda y la empiezo a remangar y digo, ¿por qué? ¿Por qué se asume eso dentro de la dinámica escolar? ¿Cómo es que voy tolerando, respetando, enfatizando, estructurando en valores, qué valores estoy compartiendo, qué estoy tolerando dentro de la falta? Porque al final del día, pues el hecho de que yo asuma ciertos comportamientos o ciertas normas de convivencia, pues implica que se respete en todos los niveles y por todos los integrantes de esa comunidad. Porque si no, pues vaya, lleva a que uno cumpla y otro no cumpla y eso provoca esa diferencia, ¿no? Vaya, esa desigualdad. Otro aspecto importante son los proyectos comunitarios sobre igualdad. Ha tocado ver afortunadamente en algunas escuelas en las que participan a nivel prácticamente interdisciplinar, ¿no? Tenemos a la maestra de español y tenemos a la maestra de matemáticas. En este caso en primaria, pues bueno, tendríamos a los maestros en los distintos niveles. Pues ¿de qué manera contribuyen? Oye, vamos a darle continuidad a un proyecto, ¿no? Los niños empiezan en primero, ¿no? A abordar una cuestión de igualdad y entonces pasa un niño y muestra o hace un dibujo sobre igualdad y entonces pasa un niño con una niña abrazándose y como proyecto de primero y a lo mejor de segundo año, los niños hacen una pintura o hacen un retrato, hacen un dibujo, ¿no? Ya a los de tercero y cuarto, por decir algo, les toca hacer una historieta sobre eso, ¿no? Entonces, imagínate que niños y niñas se van muy bien y que son tratados de manera igual. Y a los de quinto y sexto, a lo mejor hacer un video, ¿no? Bueno, vamos a hacer un video donde le preguntemos a la comunidad qué es lo que piensa sobre eso y eso. Y entonces, ya tenemos un proyecto que se va formando desde los primeros años de la educación primaria y que va consolidando la perspectiva de la escuela, ¿no? O sea, al final del día, si la escuela es capaz de transmitir esa noción de igualdad, pues ya no queda, como muchas veces lo señalo, en una placa, ¿no? Que nos dice nuestra misión, nuestra visión, nuestra filosofía y ahí está la placa adornando un espacio dentro de la escuela.
No, pues más bien se traduce en un ambiente comunitario en donde percibo yo que hay esa igualdad, donde percibo yo que niños y niñas se tratan con respeto y se perciben como iguales, con características diferentes, pero con trato igual y una igualdad en la oportunidad. ¿Sí? Bien, no sé si tengan hasta el momento alguna pregunta. Ya saben, si hubiera alguna pregunta, por supuesto, pueden compartirla en el chat, ¿no? Alguna cuestión, si necesitan que ahonde más, lo pueden señalar. Ahora, ¿qué sucede con el nivel de secundaria? En el nivel de secundaria yo puedo tener, por ejemplo, pedirles como actividad que hagan bitácora sobre repartición de tareas en el hogar, ¿no? Pues dime cómo es que haces, cómo se reparten las actividades en tu casa. ¿Qué tanto ya empiezas a participar en las tareas dentro de tu hogar? ¿Colaboras cuando hay que preparar tu lunch, por ejemplo, tu desayuno? ¿O ya mamá sabe que ella es la que le toca prepararlo? Incluso ya no mamá, papá, ¿no? Por ejemplo. Bueno, ¿qué rol juegas tú dentro de eso? ¿Sí? ¿Qué actividad te toca hacer a ti? ¿Tú como eres niña te toca hacer una actividad diferente a la de tu hermano? ¿O si no tienes hermano, qué actividad te toca desarrollar? ¿Cómo es que se da también el respeto, el consentimiento y cómo se estructuran o cómo se dan estas relaciones sanas? ¿Por qué? Porque es cuando empiezan a tener esta interacción con sus compañeros, con sus compañeras, y de pronto dicen, bueno, no sé cómo, ¿no? Porque una, nunca me enseñaron, nunca me dijeron de qué manera, si me tengo que dar a respetar porque soy señorita, ¿no? Y entonces, ¿qué significa eso, ¿no? ¿Cómo es que voy dando consentimiento entre no me vayan a ver feo porque estoy poniendo un límite, ¿no? Entonces yo como niña, ¿qué límites pongo, ¿no? ¿Quién soy yo dentro de esa relación con el otro para que no diga, bueno, pues es que soy adolescente y entonces no sé cómo interactuar? Pues por supuesto que es un largo camino de aprendizaje, pero para eso existen programas, un programa que me parece muy acertado de el Banco Interamericano de Desarrollo, se llama Amor pero del bueno, ¿no? Donde consiste en que se les vaya dando pláticas a las escuelas y se les va señalando, oye, ¿cómo puedes construir una relación sana? ¿No? ¿Qué significa que tú estando a lo mejor en la secundaria? No es que en la secundaria no debe ser, por supuesto que no, ¿no? Sabemos que en muchas ocasiones, incluso como padres, ¿no? Pensamos que nuestros hijos van a alcanzar cierta madurez para tener una relación a los 40, a los 30 y así sucesivamente, ¿no? Pero llega a pasar. Si pueden identificar desde un primer momento el que alguien se les acerque, que alguien les pueda pedir algo y que no saben si dar consentimiento o no, si se van a ver bien o mal, si les van a decir que son payasas creídas o que no las aprecian porque no entran en el mismo ritmo de las demás. Ahora que está toda esta dinámica del reggaetón, esta interacción que se tiene y cómo se va facilitando una desestructuración de una relación sana, pues bueno, el tener oportunidad de concebir cómo nos estamos vinculando con el otro desde el respeto, no significa que, no, respeto implica aislamiento y no contacto, y entonces niños aquí, niñas acá, y no vamos a ponerlos atrás de una barrera para que no, no, oye, yo sé que tú eres un niño, sé que tú eres una niña, eres un adolescente, eh, ¿cómo interactuamos, ¿no? ¿De qué forma nos llevamos? ¿Cómo es que los maestros entienden esta dinámica y no dicen, son adolescentes, ellos ya saben qué pasa"? O yo en su época yo hice esto. Bueno, ¿qué hacíamos y cómo nos podemos dar cuenta en la actualidad que cambia nuestra forma de entender el mundo a partir de estas primeras relaciones significativas, ¿no? Porque eso, créanme, a largo plazo, por supuesto, y colaboro en un cubículo en la UNAM en donde se hace investigación sobre relaciones de pareja, por supuesto lleva a que vayan significando el amor y las relaciones a través del tiempo de una forma en la que, pues bueno, es que si fueron conmigo así, yo voy manteniendo esa forma de ser y entonces fomento ese tipo de relaciones en la secundaria que me van a llevar a que gradualmente tenga una percepción sobre cómo deben ser las relaciones de pareja. Entonces, esto visto desde la perspectiva de género, desde la noción de igualdad, pues lleva a que también no nada más piense que mi papel dentro de la escuela es a lo mejor
ir y estudiar o medianamente hacer las tareas y ver cómo son mis amigos y si tengo pareja, sino que también puedan participar en distintas actividades. Por ejemplo, oye, yo puedo participar en un consejo estudiantil y que sea percibido como algo valioso, que no venga esa imagen, de nuevo también estereotípica, de estas series que presentan, ¿no? De Estados Unidos, de, sí, entonces mi meta es formar parte de la porra del equipo, ¿no? Y entonces quiero ser cheerleader, ¿no? Entonces sí, pero no significa que eso esté per se mal. Esa es una de las variantes, pero ¿qué tanto quiero participar en otro tipo de actividades? Y que no se asuma que, bueno, la niña seria y esto es la que se va para el consejo estudiantil y la niña que es más extrovertida y que es más risueña y demás se va para la porra. No, yo también tengo posibilidad de participar, aún siendo risueña y demás, pues puedo participar en el consejo estudiantil. Si yo soy seria y demás, yo también puedo entrar a cheerleader y demás, o sea, participar en la porra. Lo que importa es que tenga esa posibilidad de participar en actividades en donde se ponga de manifiesto que soy capaz de tomar decisiones y ser una líder. Finalmente, ¿qué podemos hacer en bachillerato? Ya una vez que se han consolidado algunos elementos sobre esta noción de perspectiva, pues bueno, ya voy a establecer un proyecto académico con perspectiva de género, que los alumnos mismos sean capaces de identificar qué necesidad social hay, ¿no? A lo mejor hay una campaña, desarrollan campaña en donde hay una intervención sobre la forma en la que se manifiesta la violencia en la comunidad, se ponen a investigar datos, recuperan información de estadísticas, hacen entrevistas, por ejemplo, a algunas personas de la comunidad, dicen, bueno, ¿y qué hace habitualmente? ¿Cómo es que lleva la relación en pareja? ¿Cómo es que se relaciona con su familia? ¿A qué se dedica? ¿No? De pronto asumimos desde la parte académica que hay varias cosas que han cambiado sustancialmente. Y una de las cuestiones que siempre comparto con mis alumnos es el señalar que desafortunadamente, en muchos de los sentidos, a pesar de que estamos en un ambiente universitario, escolarizado y demás, somos contraculturales. La mayor parte de la población, en muchos de los sentidos, no tiene acceso a este manejo de la información en función de lo que representa, por ejemplo, la igualdad de género. Lo vemos, medianamente lo escuchamos, pero la forma en la que se vive implica que yo cambie la dinámica. Que si estoy, por ejemplo, en el bachillerato, los alumnos pueden hacer campañas escolares de sensibilización, pero también en un análisis de medios y representaciones con igualdad de género. Obras de teatro, danza, ballet, que tengan por ahí a los alumnos participando en ballet, que tengan a alumnas y alumnos representando obras de teatro, que alternen roles de género en los que vayan las manifestaciones artísticas, por ejemplo, tengan una representación de igualdad y que desde ahí vayan asumiendo que como ya tienen un arrastre formativo de toda su trayectoria académica, pues ya lleguen a este punto de manera que sean capaces de generar círculos de conversación sobre convivencia igualitaria, que entre ellos, en esa representación, sean capaces de decir, bueno, vamos a tener un ambiente en el cual se discuta cada mes, cada 15 días, vamos a hacer un cineanálisis, ¿no? Por ejemplo. O vamos a leer esto que pasó, por ejemplo, lo que acaba de suceder con la presidenta, por ejemplo, de que hubo un individuo que la tocó y la violencia de género y demás. Bueno, insisto, independientemente de la cuestión política, ¿qué representa eso? ¿Cómo podemos discutirlo? ¿Qué significa? ¿No? Ya no nos vamos con la presidenta, ¿qué es lo que pasa en la comunidad? ¿No? Oye, cómo es que vivimos en la comunidad las cuestiones de violencia? ¿Cómo es que se da el trato al interior de las familias? Por supuesto, siempre siendo acompañados, siempre siendo guiados por algún docente, por alguien dentro de la comunidad, que pueda ir mediando esas interacciones de manera que sean significativas para entender qué representa esta igualdad de género. Entonces, ya para ir cerrando, sí, me parece y creo que más allá de un abordaje que podamos tener en los distintos niveles, creo que resulta significativo el cuestionarnos qué tipo de prácticas llevamos a cabo en el día a día, cómo es que pensamos que tiene un papel el niño, el papel que tiene la niña dentro de la escuela y eso cómo va moldeando su participación dentro de las actividades escolares para que una vez que salgan de toda su formación académica, digan, bueno,
¿qué puedo estudiar? Y que no digan, ah, es que la ingeniería es para los hombres, ¿no? A mí a lo mejor me toca enfermería, no por demeritar una carrera respecto a otra. Por supuesto que ambas van a tener un valor al interior de la capacidad que tenga para ejercerla. Aquí el punto es que no de entrada ya vaya asumiendo que a mí me toca cierta formación o cierto ejercicio profesional o cierto trabajo por el hecho de ser hombre o de ser mujer. Entonces, bajo esta lógica, me gustaría cerrar, ¿no? Compartiendo esto, ¿no? Que me parece significativo, el tener en cuenta que la igualdad requiere acciones equitativas y sostenidas por parte de nosotros como docentes. Yo como docente voy a buscar que se mantenga esa equidad, pero tengo que hacerlo de forma sistemática. Porque puede ser que, ah, sí, ya me acordé, ahorita me vino a la mente. No, hay que hacer programas, hay que compartirlo, hay que socializarlo, actuar como un cuerpo colegiado, que los maestros a lo mejor se propongan entre sí algo, oye, ¿qué podríamos hacer? Hacemos un periódico mural, hacemos una actividad donde se aborde la igualdad de género porque este papel es clave para crear entornos que sean inclusivos y respetuosos y que no tengan nada más que ver con el cambiar el lenguaje. No se trata nada más de ahora decir A, E, I o U o cualquier letra o cualquier identificación que yo le ponga para poder incluir hombres, mujeres, no binarios y demás y toda la denominación. No, lo que aquí me importa es que verdaderamente cuando un niño esté frente a otra niña, sean capaces de identificar que se pueden tratar de forma respetuosa sin que necesariamente por el hecho de ser niño o niña, yo voy a tratarlos en desventaja. Y entonces con eso yo puedo ayudar a eliminar los estereotipos y empoderar no nada más a las estudiantes. Ahorita a todo esto se le llama acción afirmativa porque tradicionalmente las mujeres han estado en desventaja, pero es la idea de empoderar tanto a las niñas como a los niños, a los estudiantes y a los estudiantes, para que cada vez exista una sociedad más justa, en donde yo no asuma que por el hecho de ser mujer tengo derecho a violentarla, ¿no? Tengo derecho a exigirle que cumpla con las labores del hogar, tenga derecho a decirle que, pues bueno, no tenemos para pagar la educación, entonces mejor lo invertimos en el niño que en la niña, porque pues, a lo mejor tú en algún momento te puedes casar. Esperamos que con el paso del tiempo este tipo de acciones, este tipo de pensamientos, este tipo de perspectivas se vayan modificando para que efectivamente se pueda llegar a esa igualdad que queremos y que se ha luchado de forma constante a través del tiempo. Bien, les comparto algunas referencias que se utilizaron para elaborar esta presentación. Quiero darles las gracias por asistir a este webinar.